Primera Timoteo capítulo 4, vamos a leer los versículos 6 al 11. Dice el apóstol Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Cuando nosotros estudiábamos hace unas semanas atrás, meses atrás, los requisitos que el apóstol Pablo presenta en su palabra para los pastores, veíamos que uno de esos requisitos es que el pastor debe ser decoroso. Y esta palabra decoro viene del griego kosmion, que significa arreglo, orden o sistema. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que para ser pastor necesariamente hay que tener una cualidad esencial. Debe ser un hombre organizado, debe ser un hombre ordenado, debe ser un hombre que maneje su vida en una forma ordenada, sobre todo su tiempo, porque el pastor tiene muchas cosas que llaman su atención. Por eso no es extraño que los pastores, si nos descuidamos, en un momento dado podamos descuidar nuestra familia, o podamos descuidar nuestra propia vida espiritual por estar sumergido dentro de las labores propias del ministerio cristiano. Por ello, cuando Pablo escribe o se dirige a los pastores de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, ¿cuál es su exhortación? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Mirad primero por vosotros y luego por el rebaño. Y aquí en el capítulo 4, en los versículos 14 al 16 de Primera Timoteo, Pablo tiene una advertencia bastante solemne a su hijo en la fe. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por esto el apóstol Pablo, luego de haber presentado delante de Timoteo cuál es la responsabilidad que él tiene como pastor para con su iglesia, si esto enseñas a los hermanos, advertir a la iglesia acerca de la apostasía y del error, y al mismo tiempo proveer a la iglesia la verdad con la cual ellos estarían capacitados para enfrentar el error. Ahora Pablo enfoca su atención a la responsabilidad que tiene Timoteo como ministro del Evangelio de cuidarse a sí mismo. Y luego de decir al apóstol aquí, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, nutriéndote tú con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El buen ministro de Jesucristo debe cuidar la grey de Dios, pero también se cuida de fortalecer su propia vida espiritual. Nosotros no podemos permitir que nada, absolutamente nada, se interponga en el desarrollo de nuestra relación con Dios y en el fortalecimiento de nuestra propia vida espiritual. Y antes de entrar a estudiar las tres cosas que el apóstol Pablo, las tres áreas donde el apóstol Pablo pide a su hijo en la fe que se cuide, es necesario que entendamos, hermanos, que lo que vamos a decir esta noche no solamente se aplica a los pastores de la iglesia. Esto se aplica a todos los cristianos. Por alguna razón, en el versículo 11, Pablo dice a Timoteo, esto manda y enseña. ¿Qué es lo que Timoteo debe mandar y enseñar? ¿Y a quiénes se lo debe mandar y enseñar? Se lo debe mandar y enseñar a la iglesia. ¿Y qué es lo que debe ordenarle a ellos? Que se ejerciten en la piedad, que se ocupen en esas cosas. Ellos tienen una responsabilidad personal e individual delante de Dios. Por ello, hermanos, cuidado, sobre todo a los hermanos que en una forma u otra laboran en algún ministerio de nuestra iglesia,
Cuidado con descuidar vuestras propias vidas espirituales. El Señor Jesucristo llamó a 12 discípulos. ¿Saben para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Él no podía enviarlos a predicar a menos que esos discípulos no estuviesen con Él. Se cuenta la historia de un hombre que estaba aserrando una pila enorme de madera, pero con una sierra que estaba bastante embotada. Y el trabajo de este pobre hombre era arduo e ineficaz. Se le acerca un amigo y le dice al Señor: ¿por qué no mandas a afilar tu sierra? Y entonces podrías hacer mucho más de lo que haces ahora. ¿Sabe lo que le respondió el pobre trabajador? No vengas a molestarme. Tengo bastante que hacer en aserrar esta pila de madera para detenerme a afilar la sierra. Yo creo que la historia no necesita mucha explicación. Detener las actividades ministeriales para afilar nuestra vida de oración y nuestro estudio personal de la Escritura no es una pérdida de tiempo, es una economía. Nosotros los pastores, al igual que todos los cristianos, hemos ido a la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, y allí en esa fuente hemos calmado nuestra sed. La única diferencia es que nosotros tenemos que tomar agua para nosotros y tenemos que tomar agua para otros. Dice Spurgeon al respecto: teniendo que llevar el agua viva para otros, es preciso que vayamos los pastores a la fuente más a menudo, y tenemos que ir con recipientes de mayor capacidad que la generalidad de los cristianos. Cuidad pues el vigor de vuestra piedad personal y orad para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es en ese contexto, hermanos, que debemos estudiar los siguientes versículos del capítulo 4. Timoteo debía ser responsable en advertir a la iglesia acerca del error. Timoteo debía ser responsable en enseñar a la iglesia la verdad que los capacitaría para enfrentar el error, pero Timoteo también era responsable de cuidar su propia vida espiritual. Así que, habiendo visto la semana pasada responsabilidades del buen ministro de Jesucristo para con la iglesia, veamos ahora responsabilidades del buen ministro de Jesucristo para consigo mismo. ¿Cuál es la primera responsabilidad que el apóstol Pablo pone aquí sobre Timoteo? Primero, los ministros y todos los cristianos son responsables de su propia alimentación espiritual. Los ministros son responsables de su propia alimentación espiritual. Nosotros podemos traducir el versículo 6 de esta manera: enseñando estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriéndote tú mismo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y de inmediato que nosotros escuchamos la palabra nutrir, eso trae a nuestra mente la escena de una madre alimentando a su bebé. La diferencia es que el apóstol Pablo está hablando aquí de comida espiritual, está hablando de alimentación espiritual. Timoteo debía instruir a los hermanos, pero sin descuidar su propia alimentación. Él nunca llegaría a una madurez tal en su vida cristiana que no necesitara más cuidar de su propia dieta espiritual. El hermano que piensa de la iglesia, llámese pastor, diácono, profesor del Colegio Cristiano Logos, o cualquier hermano de la iglesia, que piense que él llegó a un sitio donde ya él no necesita tener mucho cuidado con su propia vida espiritual, ese hermano ha llegado al punto clave de su declive final y total. Lo interesante del texto es que el participio que usa el apóstol Pablo aquí cuando dice nutriéndote, nos indica una acción que es simultánea con la acción de enseñar la palabra. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo: enseña estas cosas a los hermanos mientras te nutres a ti mismo. Y esto puede significar dos cosas que, aunque no son exactamente iguales, no son antagónicas entre sí. Primero, quiere decir que a la vez que un pastor estudia la Escritura como parte de su labor ministerial para poder predicar la Escritura a los hermanos, él no puede bajo ningún concepto descuidar su propio estudio en todo el consejo de Dios. Es decir, él no puede emplear todo su tiempo únicamente para estudiar lo que él le va a dar a la iglesia.
El pastor necesita por obligación apartar tiempo en su apretado horario para estar él al día, para nutrirse de todo el consejo de Dios, para alimentarse constantemente. Es lo mismo que un médico. Una de las cosas más terribles que le puede pasar a un médico es no actualizarse. Pensar que él ya fue a la universidad y que no necesita estar al día con todas las cosas que están saliendo últimamente. Yo no confiaría en un médico que solamente fuera a los libros cuando se topara con un caso difícil. A uno le gustan ese tipo de médicos que constantemente están yendo a conferencias de medicina, que constantemente están leyendo, que constantemente se están poniendo al día. Con los pastores es exactamente lo mismo. Ellos no pueden darse el lujo de estudiar la Escritura únicamente para preparar un mensaje para la iglesia. Y hermanos, déjenme decirles algo. Preparar un mensaje para esta o cualquier otra iglesia requiere de un esfuerzo que lleva bastantes horas de trabajo. Recuerdo haber escuchado una vez que John MacArthur decía que él fue a una conferencia de pastores y habían 3 pastores, 2 y él, y le preguntaron a estos pastores qué tiempo ellos empleaban para preparar el mensaje de los domingos en la mañana y en la noche. Uno de estos pastores dijo que él tomaba 2 horas a la semana. De hecho, yo conozco pastores que preparan sus mensajes en 2 horas y ellos dicen que les da el tiempo. El segundo contestó que él lo que hacía era que él tenía un libro donde había 51 mensajes de la palabra de Dios, ya hechos por otra persona, o sea, ya bosquejados. Y él lo que hacía era que tomaba su libro de bosquejos, tomaba el que él iba a predicar ese domingo en la mañana y lo exponía a la congregación, le dedicaba más o menos como 1 hora o 2. Y el pastor MacArthur dice que él se sintió avergonzado. Y cuando le preguntaron a él no quería ni siquiera abrir la boca. Pero para decir la verdad, tuvo que decir que él empleaba 20 horas para el mensaje del domingo en la mañana y 20 horas para el mensaje del domingo en la noche. 40 horas a la semana. Con razón, los hermanos que escuchan la predicación de John MacArthur se sienten tan edificados. Y dicen, oye, pero qué bueno es escuchar a este hombre predicar la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, siempre y cuando te mantengas nutriéndote tú. Pero aquí hay otra idea, hermanos, que es todavía más importante. Y es que el pastor debe nutrirse con la misma comida que él está sirviendo a los hermanos de la iglesia a través de su ministerio de enseñanza. Y esto va, repito, no solamente para los pastores. Yo estoy pensando en este domingo en la noche, y quiero decirlo abiertamente, en los profesores de escuela dominical de la iglesia. Estoy pensando en los profesores del Colegio Cristiano Logos. Estoy pensando en los monitores de la sociedad de jóvenes. En todos los hermanos de la iglesia que de una forma u otra están sumergidos en un ministerio de enseñanza. Cualquier ministro del Evangelio debe tener mucho cuidado de que al preparar un mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje toque primeramente su propio corazón. Ellos no deben pararse domingo tras domingo en un púlpito a nutrir las almas de los hermanos mientras la suya propia languidece por falta de atención y de alimentación. Decía John Flavel, un puritano predicador, créanme hermanos, y créanlo que eso es verdad, es más fácil declarar como orador contra 1000 pecados de los otros que mortificar uno solo de ellos en nosotros mismos como cristianos. Es más fácil predicar 20 sermones a nuestra gente que uno solo a nuestro corazón. Por eso decía John Owen, otro teólogo puritano, nadie predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Hermanos, ¿cuántas veces Judas predicó el mensaje del evangelio del reino mientras su propio corazón se mantenía cerrado a ese mensaje que él mismo estaba predicando? Por eso es que el apóstol Pablo advierte tan solemnemente a Timoteo cuando dice, ten cuidado de ti mismo, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, persiste en estas cosas, no descuides el don que hay en ti, pero sobre todo no descuides tu propia vida espiritual, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo. Y allí Pablo está hablando de salvación espiritual, está hablando de la salvación del alma de Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, no descuides tu propia alma en el trabajo de salvación para los inconversos y en el trabajo de edificación para los hermanos. Predicar la palabra del Señor es un enorme privilegio que Dios ha concedido
a los hijos de los hombres. Pero del mismo tamaño del privilegio es el tamaño de la responsabilidad que tienen los ministros del Evangelio de llevar su propio corazón cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Por eso, al concluir el sermón del monte, el Señor advierte claramente a sus oyentes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres de los que habla el Señor en Mateo capítulo 7 profesaban conocer al Señor. De hecho, ellos hasta se jactaban de ser amigos íntimos del Señor. Por eso le llamaban Señor, Señor. En el pueblo hebreo, cuando una persona se dirigía a otra llamándola 2 veces por su nombre, estaba usando la fórmula de mayor intimidad, como cuando el Señor llama a Abraham a punto de sacrificar a su hijo y le dice: Abraham, Abraham. Como cuando el Señor se le aparece a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. O cuando el Señor se para en Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén. Y en la cruz del Calvario le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la fórmula de intimidad. Y estos hombres de Mateo 7 no solamente clamaban que Cristo era su rey y gobernante, sino que le llamaban su amigo íntimo: Señor, Señor. Ellos predicaban la palabra de Dios. No profetizamos en tu nombre. Ellos tenían buena doctrina también. Recuerden, hermanos, que en el mundo religioso del Señor Jesucristo habían 2 grupos polarizantes. Estaban los saduceos, que no creían en milagros, no creían en seres sobrenaturales, no creían en nada de eso. Y por otro lado estaban los fariseos, los que representaban la buena doctrina, los que creían la doctrina correcta de la palabra del Señor. ¿A qué grupo pertenecían los de Mateo 7? ¿A los liberales o a los ortodoxos? Pertenecían a los ortodoxos. Ellos creían en ángeles, por eso dice: hemos echado fuera demonios. Ellos creían en cosas sobrenaturales, por eso dice: hemos hecho milagros. Sin embargo, el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, hermanos, ¿cuál era la maldad de los hombres de Mateo capítulo 7? La palabra maldad que aparece allí en el texto griego es anomia, que significa fuera de la ley. La maldad de estos hombres es que ellos predicaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios, pero no vivían conforme a la palabra del Señor. Por eso el Señor les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos predicaban la palabra a los otros. El buen ministro de Jesucristo se preocupa por su propia alimentación espiritual, a la vez que alimenta la grey que Dios ha puesto a su cuidado. Él debe ser responsable haciendo una cosa y también haciendo la otra. El apóstol le dice aquí a Timoteo que él debe continuar hasta ahora como lo ha hecho. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuáles son las palabras de la fe? Las doctrinas que conforman lo que nosotros llamamos la religión cristiana. ¿Y cuáles son las doctrinas de las que habla Pablo aquí? La enseñanza que los apóstoles inspirados derivaron de esa palabra de la fe. Y dice Pablo a Timoteo que él hasta ese momento había seguido esta doctrina. Que él hasta ese momento y desde su niñez, como dicen en la segunda carta, había sido instruido en la palabra de Dios. Timoteo estaba siendo fiel, pero lo que Pablo está diciéndole a su hijo en la fe es que la lucha no ha terminado aún. Que él no podía detenerse a mirar los logros del pasado y decir: bueno, ya yo he corrido demasiado, tengo desde la niñez estudiando la palabra de Dios, yo creo que ya es suficiente. Y Pablo dice: no, Timoteo, no es suficiente. Tú lo has hecho desde la niñez, pero continúa haciéndolo hasta el fin, nutriéndote tú con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, qué tremenda lección. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y así como nuestra vida física necesita alimento, así como nuestra vida física necesita cuidado, descanso y una serie de cosas más, nuestra vida espiritual también necesita exactamente de lo mismo. ¿Y saben lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Que la palabra de Dios es el alimento por excelencia de la vida espiritual. Es bueno leer libros cristianos, muy bueno,
Pero los libros cristianos son a la vida espiritual como esas vitaminas que uno compra, complejo vitamínico B. Esos complejos son muy buenos, pero nunca van a suplir la vitamina que uno pueda derivar directamente de la fruta. Y Pablo está diciéndole a Timoteo que nosotros debemos derivar lo mejor de nuestro alimento espiritual de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Escribiendo a los Efesios, Pablo dice en el capítulo 4 que no sigan cualquier viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor crezcáis en todo, sobre todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué dice Pedro a los receptores de su carta en el segundo capítulo? Desechando toda inmundicia y pecado, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El ministro del Evangelio es responsable de enseñar y nutrir a los hermanos, pero mientras se nutre a sí mismo. En segundo lugar, vemos que el ministro es responsable de desechar todo aquello que no edifica. Lean el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Él no solamente debía ocuparse en nutrirse, sino que tenía que tener cuidado de que una comida mala entrara en su sistema digestivo. Ahora, ¿a qué fábulas se refiere el apóstol Pablo aquí? Porque alguien puede pensar que leer, por ejemplo, las fábulas de Esopo, que son muy famosas, son dañinas para la fe cristiana. Pero hermanos, Pablo no está hablando aquí de ese tipo de fábula. La palabra fábula es mutos, de donde viene nuestra palabra en español mito. Y es exactamente la misma palabra que el apóstol Pablo emplea en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3. Pablo está diciendo a Timoteo aquí: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿De dónde se derivaban estas fábulas que Timoteo debía ordenar a algunos que no sigan enseñando ni prestando la atención? Hermanos, asómbrense, se derivaban de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 7, Pablo dice que esos maestros del error que estaban enseñando estas fábulas se jactaban de ser doctores de la ley. Y más adelante Pablo dice: yo no estoy diciendo que el estudio de la ley es malo, no me malentiendan. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, que se trata de enseñanzas que se extraían de la palabra de Dios, pero no en una forma correcta. Es a estas fábulas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no le prestes atención. Y nosotros podemos derivar dos grandes verdades de ese sencillo texto de 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. La primera verdad que podemos derivar es la siguiente: el estudio de la Escritura no nos beneficia si no nos acercamos a ella en un espíritu correcto. Hay hermanos que me dicen: pero es que yo no entiendo, yo estudio la palabra de Dios, yo la leo, y sin embargo siento que esa palabra no me está beneficiando. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Escritura no nos beneficia si no nos acercamos a ella en una forma correcta. El apóstol Pablo dice: la ley es buena, estudiar la ley de Dios es bueno, siempre y cuando uno la use legítimamente. Pablo ya ha dicho a su hijo en la fe que la buena doctrina es su alimento, pero todos sabemos, o yo espero que sepamos, que los alimentos no nos benefician si los usamos incorrectamente. Por ejemplo, la habichuela. La habichuela es rica en hierro. Es un alimento bastante bueno, bastante alimenticio. Importante para una dieta balanceada en un ser humano. Pero hermanos, ¿qué le aprovecharía a un individuo que tome la habichuela y se la unte por el cuerpo? No lo beneficiaría en nada, porque la habichuela no se hizo para untársela. La habichuela se hizo para tomarla. Es decir,
que el usar los alimentos en sí mismos no nos reporta ningunos beneficios, a menos que no usemos los alimentos en una forma adecuada. Timoteo tenía el encargo apostólico de silenciar a estos maestros del error en Éfeso. ¿Cuál era el error que ellos estaban cometiendo? Ellos estaban cometiendo el mismo error que algunos rabinos que estudiaban la ley, el Antiguo Testamento, y cuando se topaban con una palabra rara o con una genealogía, inventaban toda una historia, muy larga por cierto, y sumamente fantástica. Los judíos llegaron inclusive a recopilar todas esas historias en un lugar del Talmud llamado la Hágada, llena de historias y de cuentos fantásticos. Ellos pretendían ser maestros del error. Cuando ellos sacaban un nombre por aquí, Asael, y sacaban toda una historia larguísima de ese nombre, ellos la decían con una pompa y con un ímpetu grandísimo, porque ellos se consideraban personas sumamente geniales e ingeniosas. Yo recuerdo en una ocasión que una persona tomó el Evangelio de Juan en el capítulo 11, la muerte de Lázaro, y predicó el capítulo 11 acerca del rapto de la iglesia. Lázaro representaba a la iglesia, la tumba representaba la gran tribulación, y el llamado del Señor Jesucristo cuando le dijo Lázaro ven fuera es el llamado de trompeta que el Señor hará cuando venga a buscar a los suyos. Un predicador que yo conozco muy estudioso de la Escritura estaba presente ese día en la iglesia, y él cuenta que al final este predicador se le acercó muy henchido y le dijo, ¿verdad que tú nunca habías oído una interpretación semejante de Juan capítulo 11? Y este predicador le dijo, bueno, honestamente yo creo que tú eres la única persona en el mundo que lo ha visto así. La única persona. Fantasiosos. Les gusta crear historias increíbles de la palabra del Señor. Pablo dice, Timoteo, esas fábulas deben ser desechadas. Porque son fábulas profanas, en primer lugar. Es decir, aunque usen la escritura, no tienen nada de sagrado. La palabra profano en español viene del latín profanum. Pro significa fuera de y fanum significa santuario. Es decir, aunque parece que están amparadas en la verdad de Dios, no pertenecen al santuario. Son verdades que no son sagradas. Más bien, dice Pablo, son historias futiles y ficticias que, como dice Hayburn en su comentario, adecuadas solo para la discusión de ancianas aniñadas y viejas chismosas. Fábulas profanas y de viejas. Esa palabra vieja significa en griego senilidad femenina. Ustedes ven esas señoras que llegan a una edad muy avanzada y comienzan a inventar historias fantásticas y se la cuentan a su nieto para meterle miedo. Pablo dice, esas historias están exactamente en la misma categoría. Y el buen ministro de Jesucristo no debe decir, oye, pero qué simpático el cuento de esta persona basado en la palabra del Señor. Pablo dice, no, Timoteo, deséchala. No debes ocupar el tiempo oyendo esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque esas interpretaciones fantásticas de las Escrituras, tarde o temprano, repercutirán negativamente en aquellos que se ocupan en prestarles atención. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice en el versículo 16 y 17, en el mismo contexto de la enseñanza errónea de la palabra de Dios, dice, evita profanas, otra vez el término, y vanas, de viejas, palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hermanos, este libro fue escrito para que el hombre de Dios fuera enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier otro uso que se le dé a las sagradas escrituras es antagónico con la naturaleza del diseño de Dios para este libro, y en vez de repercutir para tu bien, esa palabra te conducirá cada vez más y más a la impiedad. Vamos a demostrar esto. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a tomar el ejemplo de los mismos maestros del error en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, tú debes callar la boca de esos maestros del error. Decirle que no sigan predicando esas fábulas y genealogías interminables. Versículo 5.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, es bueno estudiar la ley, sí, pero si uno la usa legítimamente. Una pregunta, ¿para qué fue dada la ley de Dios? El apóstol Pablo dice, bueno, la ley no fue dada para el justo. Es decir, si Adán no hubiese caído nunca, la ley no hubiese sido necesaria, porque la ley estaba grabada originalmente en el corazón del hombre en su estado original no caído. Pero el hombre cayó en pecado, perdió esa compostura original de Dios y por ende la ley se hizo una necesidad. ¿Para qué es necesaria la ley? Bueno, la ley es necesaria en primer lugar para hacer ver al hombre su pecaminosidad y en segundo lugar para que el hombre vea su pecaminosidad en el grado correcto, porque todo el mundo piensa que no es tan malo, ¿verdad? Todo el mundo cree que yo no soy tan malo. Sin embargo, Pablo dice, yo viví mucho tiempo sin ley, pero cuando vi la ley, entonces el pecado revivió y yo morí, porque yo nunca conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Usted quiere algún día, si usted no tiene verja en su casa, acabar con su jardín, ponga un letrero que diga, por favor no pise la grama. Y todo el mundo va a querer pasar por ahí. Porque el hombre, cuando le ponen una ley, inmediatamente sale a relucir la codicia. ¿Estaba de antemano, antes de que se pusiera la ley, ese pecado en el corazón del hombre? Claro que sí, que estaba allí, latente. Pero cuando usted pone la ley es que el pecado sale entonces a relucir. Y dice Pablo, para eso fue dada la ley, no fue dada para el justo. Y es aquí precisamente donde se equivocaron estos maestros de Éfeso. Cuando ellos leían la ley, no se veían como pecadores en ese espejo, sino que más bien la utilizaban como una cantera de curiosidades y especulaciones. Ellos leían la Escritura, pero las Escrituras no lo tocaban, porque ellos no la leían para ver su pecado reflejado en ese espejo de Dios. Es como el individuo que lee la Biblia para otros, o que cuando escucha un mensaje aquí sentado en la iglesia dice, qué bueno que fulano está aquí. La Escritura no lo toca, la Escritura le pasa por encima, ellos son impermeables. Dice Pablo, allí estaba su error. Ellos no usan la Escritura legítimamente. Y por eso es que no debemos prestarle atención a esas fábulas. Es como esta gente que se pasa la vida entera discutiendo cosas de profecías. Y pelean que si es 7 años antes o 7 años después, que si el anticristo es el Papa o si es Ronald Reagan. ¿Conducen esas cosas cada vez más y más a la piedad? No. Sí conduce a divisiones en la iglesia, sí conduce a pleitos entre hermanos, sí conduce al orgullo para aquellos que creen que tienen el esquema escatológico correcto, pero no conducen a la piedad. ¿Para qué Dios nos da la profecía? ¿Para que estemos averiguando quién es el anticristo? No, Dios nos dio la profecía para que vivamos en esperanza y para que esa esperanza promueva nuestra piedad. Cualquier otro uso que se le dé a la profecía en la Escritura es incorrecto y pecaminoso. Incorrecto y pecaminoso. Pero hay una segunda verdad que aprendemos de esa frase del apóstol Pablo aquí. Y es el poder tan grande que ejerce sobre nosotros la información que nosotros permitimos que penetre en nuestras mentes. Pablo dice, Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, porque te conducirán cada vez más y más a la impiedad. Nosotros somos el reflejo de la información que hemos recibido durante toda nuestra vida. Hay hermanos que a veces se preguntan, ¿cómo es posible que yo he oído tantos mensajes de la palabra de Dios en la iglesia y sin embargo un día viene un predicador de fuera y predica lo mismo que aquí me han estado predicando durante mucho tiempo y sin embargo yo lo oigo como si nunca lo hubiera oído? O yo, por ejemplo, a veces me ha pasado, imagino que ustedes también, tomo un libro que lo leí hace 2 años. El libro está lleno de subrayados míos. Y yo lo leo y honestamente yo no lo recuerdo. Y yo digo, pero yo leí esto. Y sí, yo lo leí. Y uno se pregunta entonces, ¿y para qué vale la pena leerlo si tarde o temprano se me olvidará?
¿O para qué vale la pena ir a una iglesia a oír sermones domingo tras domingo si tarde o temprano voy a necesitar que me lo digan otra vez? Hermano, la información que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios actúa en una forma inconsciente. El recuerdo de la información se va, pero el efecto perdura. Yo estoy seguro que hay cosas que maestros míos me inculcaron cuando yo estaba en el colegio de la primaria, que yo no puedo recordar, que marcaron mi vida y son parte de lo que yo soy en el día de hoy, lo que soy, pero yo no lo recuerdo. Hay prédicas que yo he escuchado, que yo estoy seguro que han marcado mi vida para siempre, pero yo no las recuerdo. Pero el efecto que esta información ha hecho en mi corazón perdura en mí hasta el día de hoy. La información que uno permite que penetre en sus mentes afecta tu conducta. Por eso, hermanos, no solamente desecha las fábulas profanas y de viejas, desecha toda información que no sea edificante. El apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que toda información que nosotros hablamos, o dan gracia o son una desgracia. O edifican o corrompen. Palabras corrompidas no son únicamente malas palabras. Palabra corrompida es cualquier información que no promueva la edificación del cuerpo de Cristo. La información que recibimos ejerce un poder tremendo en nuestras vidas. Pablo le está diciendo a su hijo en la fe: como ministro del Evangelio tienes la responsabilidad de nutrirte con la palabra de Dios, pero desechar la basura. Porque esa basura te conducirá cada vez más y más a la impiedad. Uno de los males que tienen esas comidas que comemos por la calle, no solamente es que no alimentan y hacen daño, algunas de ellas, sino que muchas de ellas nos quitan el apetito para comer la comida que verdaderamente vale y que alimenta. Dele un helado a un niño a las 12 y usted va a ver que a las 12:30 no va a querer comer. ¿Por qué? Porque ese helado, que no alimenta mucho, le va a quitar el deseo de comer el alimento que sí nutre. Dele a un cristiano información corrompida, y en la misma medida que ese creyente permite que esa información penetre en su mente, en esa misma medida, él no va a desear la leche espiritual no adulterada. Por eso fíjense que el apóstol Pedro pone una cosa en antagonismo con la otra. Dice: desechando toda malicia, toda inmundicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Él está diciendo: no podemos desear las dos cosas a la vez. No podemos desear escuchar el último chisme y escuchar la palabra de Dios al mismo tiempo. No podemos desear escuchar cosas corrompidas y escuchar cosas que edifican al mismo tiempo, porque los dulces quitarán el deseo del alimento que nutre. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y en tercer lugar, el ministro tiene la responsabilidad de ejercitarse en la piedad. Él tiene la responsabilidad de procurarse alimento espiritual mientras él nutre a los hermanos. Él tiene la responsabilidad de desechar todo aquello que no edifica. Él tiene la responsabilidad de ejercitarse en la piedad. No podemos entrar profundamente en el estudio de estos versículos por cuanto el tiempo ha ido avanzando y es bastante denso el pensamiento que Pablo tiene encerrado aquí. Pero al menos podemos introducirlo para continuar estudiándolo la próxima semana. ¿Qué dice Pablo? Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, pero, y ese pero está en el texto original, pero ejercítate para la piedad. Desecha aquellas cosas, pero ejercítate para la piedad. Se trata de dos pensamientos contrastantes. Debemos rechazar todo aquello que pueda ser perjudicial a nuestra salud espiritual, pero en cambio debemos cultivar nuestra piedad. Volvemos a ver otra vez que son antagónicos una cosa y la otra. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos estar ocupados en escuchar fábulas profanas y de viejas y ejercitarnos para la piedad. No, debemos dejar de hacer una para hacer la otra. Son pensamientos contrastantes. Debemos ser responsables en el uso de los medios que Dios nos ha provisto para el desarrollo de nuestra piedad. Pero cuando nosotros hablamos de piedad, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
¿En qué es exactamente en lo que tenemos que ejercitarnos? Y lo único que yo quiero hacer en esta noche con respecto al tema de la piedad es tratar de arribar a una definición bíblica. ¿Qué es la piedad en la cual tenemos que ejercitarnos? Lo primero que tenemos que decir y que ver en este texto es que la piedad de la que nos habla Pablo aquí es distintiva del cristianismo. No existe en ningún otro lado, es distintiva del cristianismo. Pablo ha dicho anteriormente que se trata de una piedad producida, sostenida y fortalecida por el misterio de la verdad. Recuerden que Pablo le ha dicho a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él no dice aquí grande es el misterio del cristianismo. Él no dice aquí grande es la religión cristiana. Él dice no, el misterio de la piedad. ¿Y por qué le llama el misterio de la piedad? Porque es una verdad, la única verdad que produce y promueve la piedad. Una verdad revelada en la persona de Jesucristo y en su glorioso evangelio. Y solo los que aceptan ese evangelio pueden vivir piadosamente. ¿Saben por qué? Porque solo ellos han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Solo ellos tienen el poder de Dios que los capacita para vivir piadosamente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, etcétera, etcétera. Pedro está diciéndonos que si el poder de Dios no obra en un individuo, es imposible que ese individuo sea piadoso. La gracia de Dios, dice Pablo, se ha manifestado para salvación a todos nosotros, pero también nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por tanto, un hombre que no ha sido enseñado por la gracia de Dios no puede ser piadoso. Es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir piadosamente. Por otra parte, nosotros vemos en este texto que la piedad de la que habla Pablo aquí afecta toda la vida de la persona. Pablo nos está hablando de vivir piadosamente. Y yo creo que si hay algo en lo que la iglesia evangélica ha perdido el rumbo, es en cuanto a esto. Pablo no nos está diciendo que debemos ser piadosos en esto o en aquello, que debemos ser piadosos en nuestra forma de vestir, que debemos ser piadosos en los sitios a donde vamos. Pablo está diciéndonos que debemos vivir piadosamente, que esa piedad afecta lo más profundo de nuestra vida, aún hasta nuestras motivaciones. De hecho, la palabra piedad está ligada a las palabras reverencia, temor y obediencia. ¿Por qué? Porque vivir piadosamente significa hacer todas las cosas que hacemos con la conciencia de que las estamos haciendo delante de Dios y de que las estamos haciendo para Él. Eso es piedad. Vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos, lo estamos haciendo delante de Dios y lo estamos haciendo para Él. Por eso la piedad no solo afecta nuestras motivaciones internas, no, la piedad afecta nuestras relaciones personales inclusive. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, versículo 4? 1 Timoteo 5, 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. ¿Y qué significa eso? A recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Él está haciendo con su familia, por favor pongan atención aquí, Él está haciendo con su familia lo que está haciendo, porque Él entiende que es bueno y agradable delante de Dios. Y en los versículos 7 y 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso dice Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué padecerán persecución?
Los impíos nos van a perseguir si nosotros hacemos nuestros devocionales todos los días. Hay personas que piensan que la piedad tiene que ver únicamente con su ser interior. Yo en el fondo de mi corazón estoy bien con el Señor. Hermano, no es en el fondo de tu corazón. Hay gente que son buenas en el fondo. Están en el fondo que no se le ve por ningún lado. Pablo está diciendo que la piedad afecta a nuestra vida interna, pero que afecta a todo lo demás. Afecta aún la forma en que yo me llevo con mis padres. Afecta la forma en que yo me relaciono con los demás. Por eso el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Por qué? Porque los impíos van a ver una conducta distinta. Cuando el Señor Jesucristo se iba al cielo, le dijo a sus discípulos: ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Noten lo que el Señor no dijo. Él no dijo allí: testificaréis acerca de mí, ¿verdad que no? Él dijo: me seréis testigos. ¿Y por qué dijo el Señor eso? Porque todo discípulo es un testigo. Hable del Evangelio o no hable del Evangelio. La testificación o el testimonio que el creyente debe dar al mundo de la palabra de Dios es un testimonio verbal, pero también es un testimonio conductual. Él va a ser un testigo de Cristo. Y hay testigos que vale más la pena que no defiendan a uno. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que hay gente que lo quiere sacar a usted de un apuro y lo que hace es que lo hunde más. Todo creyente es un testigo del Señor. Lo que pasa es que algunos testigos lo que hacen es ser un bochorno y un reproche para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello alguien definió piedad como devoción en acción. Devoción en acción. Es decir, se trata de una actitud hacia la persona de Dios que trae como resultado una vida agradable a Él. Una actitud para con Dios que trae como resultado una vida agradable a Él. Enoc caminó con Dios, ¿verdad que sí? ¿Y sabe lo que dice el autor de los Hebreos? Que antes de ser llevado al cielo tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice Jerry Bridges, hablando en su libro La práctica de la piedad: es posible ser muy ortodoxo en su doctrina y muy correcto en su conducta y aún así no ser piadoso. Muchas personas son ortodoxas y son rectas, pero no están dedicadas a Dios. Ellos se han dedicado a su ortodoxia, se han dedicado a sus estándares de conducta moral, pero no se han dedicado a Dios. La piedad parte de una relación personal con el Señor y de ahí a una conducta apropiada en todas las áreas de la vida humana. Eso es la piedad. Y hermanos, la piedad es un don de Dios, ya lo vimos, fue dada por el divino poder de Dios, pero nosotros somos responsables de ejercitarnos en ella. Pablo dice a Timoteo: ejercítate tú para la piedad. Eso no es que yo estoy esperando que el Señor me lo quite. Eso lo veremos la semana próxima. Pablo dice: no, ejercítate tú para la piedad. El ministro de Dios y todos los creyentes son responsables de ello. Bien, hermanos, la semana próxima continuaremos estudiando el texto y ampliaremos aún más el tema de la piedad. Pero no quiero concluir sin recordar que este texto posee una aplicación específica y una aplicación general. Específicamente debemos aplicar estas verdades antes que nada a los ministros del Evangelio, antes que nada. Y después de ellos, en una forma también especial y particular, a todos los que laboran y ministran en la iglesia: diáconos, profesores de escuela dominical, los integrantes de los ministerios musicales que también están ministrando cuando cantan, los profesores del Colegio Cristiano Logos, son responsables de su propia alimentación espiritual, de desechar todo aquello que no edifica y de ejercitarse para la piedad. Si queremos seguir siendo fieles al Señor en la labor que Él nos ha encomendado a cada uno en su lugar, y no convertirnos mañana en un motivo de reproche para la obra del Señor, debemos detenernos un momento a considerar con qué tanto esmero estamos nosotros cuidándonos a nosotros mismos. ¿Acaso no será hora de detenernos a afilar la sierra
que el Señor nos ha dado. ¿De qué vale servirle al Señor descuidando nuestra propia alimentación espiritual y descuidando el desarrollo de nuestra piedad personal? Hermanos, Pablo dice en Filipenses que él lo perdió todo. ¿Y saben por qué lo perdió todo? Él no dice allí, yo lo perdí todo para ganar más almas para Cristo. Él no dice, yo lo perdí todo para edificar a los hermanos. Es noble ganar almas para Cristo. Es noble edificar a los hermanos. Pero ¿saben lo que dice Pablo? Yo lo perdí todo para ganar a Cristo. Y cualquier persona que ministre en la iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado de no permitir que la misma obra de Dios se convierta en una maldición para su vida. Ningún ministro del Evangelio, ningún maestro de escuela dominical, del colegio cristiano o que cante aquí, puede darse el lujo de descuidar su vida espiritual. Debe perderlo todo para ganar a Cristo o dejar de ministrar. Esto no es un juego. La iglesia responde a la voz de sus líderes. Y si sus líderes son los primeros que están descuidando sus vidas espirituales y la propia alimentación de la palabra de Dios, tarde o temprano el rebaño comenzará a languidecer y a seguir el ejemplo reprochable de los líderes de la iglesia. Y no podemos desestimar a los niños que están siendo enseñados por nosotros, porque ellos están viendo tu conducta y ellos son almas por las cuales algún día en el tribunal de Cristo le darás cuenta al Señor. Le darás cuenta al Señor. Pero como les decía, esta exhortación es aplicable a todo creyente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo y nadie dará cuenta por su hermano. Nadie. El mandato de Pablo a los cristianos es: ejercítate tú para la piedad. Ejercítate para la piedad. Eres tú el responsable, tú, de utilizar los medios que Dios ha puesto a tu alcance. Nadie puede hacerlo por ti. Y para nosotros los pastores es importante recordar esa verdad, porque muchas veces hay hermanos que van a la oficina de un pastor y le cuentan un problema que tienen en su vida personal y el pastor le da un consejo. Ellos están esperando tal vez que el pastor le dé una palabra mágica y que cuando el pastor le diga haz esto o aquello, inmediatamente, automáticamente, milagrosamente su vida cambiará. Pero nosotros los pastores no tenemos tal poder. Yo puedo decirle a un hermano que el camino a seguir es este, que si quieres llegar a donde debes llegar, debes seguir por este camino y apartarte de este. Pero si el hermano decide caminar y seguir caminando en esta ruta, los pastores no pueden hacer nada. Es él que debe implementar en su vida los consejos dados por la palabra de Dios. Nadie puede hacerlo por él. Nadie. El Señor Jesús le dijo al joven rico: ¿tú quieres tener la vida eterna? Véndelo todo y dáselo a los pobres. El joven rico bajó la cabeza y se fue. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le cayó atrás. Él escogió su camino. Ejercítate tú para la piedad. Ninguna vitamina puede fabricar un atleta. Y nosotros no tenemos ningún medio de evadir el trabajo que cuesta ser un creyente fiel. La semana próxima nosotros continuaremos ampliando estas cosas acerca de la piedad. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias por habernos sostenido, oh Señor, hasta el fin, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido en el día de hoy. Padre, no permitas que estas cosas que han pasado haga que la enseñanza de tu palabra pueda desfallecer o pueda no tener el efecto deseado, Señor. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo pueda aplicarla a cada uno de los corazones que nos hemos reunido esta noche aquí alrededor de tu palabra. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesús.